El sistema financiero global está entrando en una fase de estrés visible, pero la señal no viene desde donde la mayoría está mirando. No es la renta variable, no es el petróleo por sí solo, ni siquiera la inflación en su lectura superficial. Es el mercado de bonos el que está empezando a desajustarse. Y cuando ese mercado pierde estabilidad, lo que está en juego no es un activo, sino el mecanismo completo de fijación de precios del dinero. En este momento, los rendimientos soberanos están presionando niveles que durante décadas funcionaron como límites implícitos. Japón, que durante años fue el ancla de tasas ultra bajas, está mostrando una ruptura progresiva en su curva. El rendimiento del bono a 10 años japonés se está acercando a máximos no vistos en casi 3 décadas, mientras que los tramos largos continúan desplazándose al alza con mayor velocidad. Esto no es un movimiento aislado ni técnico, es un síntoma de que incluso los sistemas más controlados están perdiendo capacidad de contención. En paralelo, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 30 años se mantiene en torno a niveles críticos, presionando ese umbral psicológico que durante años fue considerado inviable en un entorno de estabilidad monetaria. No es solo el nivel lo que importa, sino la persistencia. Cada intento de contención parece más débil que el anterior, lo que sugiere que la demanda estructural por deuda está cambiando. Aquí es donde la narrativa superficial empieza a quedarse corta. No se trata simplemente de inflación, crecimiento o decisiones puntuales de política monetaria. Lo que se está poniendo en evidencia es la tensión acumulada entre la expansión monetaria histórica y la capacidad real del sistema para absorberla sin distorsiones. Durante décadas, los bancos centrales han operado bajo la premisa de que pueden gestionar dos variables clave: estabilidad de precios y pleno empleo. Sin embargo, esa premisa asume que la intervención constante no genera efectos secundarios estructurales. Y ese es precisamente el punto de ruptura que ahora empieza a hacerse visible. El discurso oficial sigue insistiendo en que la inflación es un fenómeno que puede ser controlado mediante ajustes de tasas y gestión de expectativas. Pero esa explicación omite el origen del problema: la creación sistemática de liquidez y la expansión del crédito como herramientas permanentes de política económica. Cuando el dinero deja de ser una referencia estable y se convierte en una variable manipulable, los precios dejan de reflejar realidad y empiezan a reflejar política. Antes de continuar, es importante introducir una pausa que en realidad no es una pausa, sino un punto de conexión con la estructura global que está participando en este proceso. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque lo que está ocurriendo no es un fenómeno local. Es una dinámica interconectada, donde cada región responde de manera distinta a una misma presión central: la erosión del valor del dinero y la redistribución implícita que eso genera. Volviendo al núcleo del análisis, el mercado de bonos está reaccionando a algo más profundo que la inflación visible. Está reaccionando a la pérdida de credibilidad en la estabilidad futura del sistema monetario. Y esa pérdida de credibilidad no ocurre de forma abrupta, sino progresiva, manifestándose primero en los tramos largos de la curva, donde los inversores exigen compensación por incertidumbre estructural, no solo por inflación esperada. Al mismo tiempo, el petróleo está actuando como catalizador adicional de presión. Los precios del crudo están acercándose a niveles que históricamente han tensionado tanto economías desarrolladas como emergentes. Pero aquí la clave no es el precio en sí, sino su interacción con los costos de financiamiento. Energía más cara, combinada con tasas más altas, crea un entorno donde el crecimiento se vuelve más frágil y la deuda más difícil de sostener. Esto introduce una contradicción central. Los bancos centrales necesitan mantener credibilidad en su lucha contra la inflación, pero al mismo tiempo no pueden permitir un colapso en los mercados de deuda. Esa dualidad limita su margen de acción
y los obliga a operar en un espacio cada vez más estrecho. Mientras tanto, los mercados de renta variable empiezan a reflejar esa tensión, aunque todavía de forma parcial. Las caídas no son violentas, pero sí consistentes, con un entorno donde el costo del dinero está dejando de ser un soporte implícito. Durante años, la liquidez abundante actuó como respaldo silencioso para los activos de riesgo. Ese respaldo ahora se está debilitando. En contraste, los metales preciosos están mostrando un comportamiento que, aunque volátil en el corto plazo, empieza a alinearse con un cambio más profundo en la percepción del riesgo. El oro y la plata no están reaccionando únicamente a movimientos de tasas o al dólar, sino a una reevaluación del papel del dinero en sí mismo. Lo interesante aquí es la divergencia intradía que se está observando. Movimientos alcistas durante sesiones asiáticas, seguidos de ventas en horarios europeos y estadounidenses, sugieren que hay diferentes interpretaciones regionales del mismo fenómeno. No es simplemente toma de beneficios, es una lucha entre marcos de referencia. Este tipo de comportamiento suele aparecer en fases de transición, donde el consenso aún no se ha formado y los participantes institucionales están ajustando posiciones gradualmente. En el fondo, lo que se está desarrollando es una redistribución de riesgo entre distintos actores del sistema. Este tipo de comportamiento suele aparecer en fases de transición, donde el consenso aún no se ha formado y los participantes institucionales están ajustando posiciones gradualmente. En el fondo, lo que se está desarrollando es una redistribución de riesgo entre distintos actores del sistema. Al integrar todos estos elementos, la imagen que emerge no es la de un mercado corrigiendo, sino la de un sistema ajustándose a un cambio de régimen. Durante años, la combinación de tasas bajas y liquidez abundante permitió sostener valoraciones elevadas y niveles de deuda crecientes. Ese equilibrio dependía de una condición: que el costo del dinero permaneciera artificialmente bajo. Esa condición ya no está garantizada. El aumento en los rendimientos no es simplemente una respuesta a la inflación, sino una señal de que el mercado está empezando a recuperar su función de fijación de precios, algo que había sido parcialmente desplazado por la intervención institucional. Esto tiene implicaciones directas para todos los activos. Si el dinero vuelve a tener un precio más alto y más volátil, cada valoración debe ser recalibrada. No solo acciones o bonos, sino también bienes raíces, commodities y, en última instancia, expectativas económicas. La cuestión central ahora no es si los mercados subirán o bajarán en el corto plazo, sino si el sistema puede adaptarse a un entorno donde la liquidez ya no es ilimitada y donde el costo del capital refleja riesgo real en lugar de política. En términos de escenarios, existen múltiples trayectorias posibles, pero todas dependen de la interacción entre tasas, inflación y credibilidad institucional. Un escenario implica que los bancos centrales logren estabilizar los rendimientos sin provocar una recesión profunda, lo que requeriría un equilibrio extremadamente preciso. Otro escenario contempla que las tasas continúen subiendo, forzando una repricing más agresiva de activos y potencialmente generando dislocaciones en mercados de crédito. Un tercer escenario, menos inmediato, pero igualmente relevante, sería un retorno a políticas de intervención más agresivas, si el sistema muestra signos de fractura, lo que reintroduciría presiones inflacionarias a medio plazo. Cada uno de estos caminos no es independiente, sino que depende de cómo evolucionen las tensiones actuales. El mercado de bonos seguirá siendo el indicador más sensible, porque es donde convergen expectativas de inflación, crecimiento y política monetaria. La atención debe centrarse en la persistencia de los rendimientos en niveles elevados, la respuesta de los bancos centrales ante esa persistencia y la capacidad del sistema financiero para absorber ese nuevo entorno sin generar inestabilidad sistémica.
Lo que está en juego no es un ciclo más, sino la transición hacia una fase donde las reglas implícitas de las últimas décadas pueden dejar de aplicarse.